lengua fuera. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Con la lengua fuera. Soy Nerea Fernández de Gobeo y me acompaña como siempre Macarena Gil. ¿Qué tal, Nerea? Bien, ¿y tú? Bueno, bien, hemos de decir que tenemos, Nerea tiene unos alumnos que también han sido alumnos míos que nos han imitado muy bien esta presentación. Sí. No sé por qué he dicho esto. Es que me da mucha vergüenza porque lo han hecho igual. ¿Qué tal? Bien, ¿tú? Bien. Bueno, en fin. Bueno, Nerea, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar precisamente de morfología, de un tema que es muy interesante. De verdad, ya hacemos la autoburla, por favor. No, efectivamente. Metaburla. La metaburla. Pues, sí, y que esperamos que os guste tanto como a nosotras. Para hablar de este tema de morfología hemos traído, como no podía ser de otra manera, siempre utilizo esta expresión, pero es que es verdad, a David Serrano, súper experto en la morfología, es profesor en la Universidad de Zaragoza, tiene varios libros, varias publicaciones dedicadas a la morfología, entre las que podemos destacar, por ejemplo, las formaciones parasintéticas en español o el capítulo de la gramática descriptiva dedicado a la derivación verbal y la parasíntesis. También se ha interesado por la enseñanza de la morfología en L y tiene varias publicaciones sobre ello. Y bueno, os dejamos con ella. ¿Con ella? ¿Con la entrevista? Con la entrevista. ¿Con quién dejamos? Madre. Luego para editarlo va a ser gracioso. A lo mejor lo dejo todo tal cual. No, por favor. Vale, os dejamos con la entrevista. Dilo. Vale. Os dejamos con la entrevista. Bienvenido, David. Es un placer tenerte con nosotras en el podcast. Hola, buenos días o buenas tardes, porque esto se escucha cuando uno quiere, o sea que es un placer por la mañana, por la tarde e incluso el mediodía. A cualquier hora se puede escuchar esto. Muchas gracias por venir, David. De nada. Bueno, queríamos empezar con una preguntita. En la conferencia Inventación de Palabras que se celebró en la Universidad de Zaragoza, organizada por el grupo Silex, hace unos meses, expones varios de los problemas con los que se puede encontrar un aprendiente de español como lengua extranjera relacionados con la formación de palabras. ¿Es la morfología un nivel de la lengua especialmente problemático para los hablantes no nativos? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se encuentran? Bueno, normalmente en la tele dicen que me alegro mucho de que me hagas la pregunta. Yo me alegro de la forma en que has hecho la pregunta, porque no sé si te has dado cuenta que ha dicho para empezar una preguntita. Con lo cual ya nos hemos metido en faena absolutamente con la sufijación apreciativa, etc. Bueno, yendo a tu preguntita, claro, ¿verdad? A tope de morfología. Yendo a tu preguntita, daré una respuestita también, ¿verdad? Bueno, en realidad, más que de ser o dejar de ser un nivel de lengua, más o menos problemático, yo lo que creo es que ha sido un ámbito tradicionalmente olvidado, absolutamente olvidado en la confección de materiales, en los libros para reflexión de profesores de L, etcétera. Es decir, bueno, para que veáis qué olvidado ha sido, una anécdota que está mal que la cuente al principio, porque es algo más personal, ¿verdad? Pero no sabéis, supongo que sí, que hace un par de años la editorial Routledge empezó con una serie de español para extranjeros. La editorial Routledge es una de las más poderosas del mundo, ¿verdad? Y la serie se abrió no por quién ser yo quién soy, sino por el tema. El primer libro que apareció en esa serie de español para extranjeros fue un libro que me encargaron a mí sobre morfología léxica en L. Eso quiere decir que, pues obviamente, los editores que no son tontos dijeron, aquí hay un hueco tremendo, y es que hay un hueco tremendo, ¿verdad? Volviendo directamente a tu pregunta, es decir, poner en marcha procesos de enseñanza o aprendizaje del léxico, o al menos es mi opinión, sin tener en cuenta cuestiones de formación de palabras, pues para mí era y sigue siendo incomprensible. Es decir, es aprovechar un potencial brutal. Y en relación con lo que me preguntas de las dificultades para los nativos, pues como en muchas otras facetas, aunque no quiero entrar en la polémica de la lengua materna o no lengua materna, pues aquí es indudable que la lengua materna pues incide mucho en el grado de dificultad
dificultad. Es decir, es esperable, es así que los hablantes de lenguas románicas, ¿verdad? Francés, italiano, portugués, catalán, etcétera, pues puedan establecer muchos paralelismos en la morfología léxica, la formación de palabras. Es decir, si tomamos el italiano, pues si yo digo tristeza, belleza y riqueza en español, es exactamente lo mismo en italiano, ¿verdad? Tristeza, belleza, riqueza, etcétera, etcétera, es exactamente igual. Claro, el problema, como ocurre en lenguas afines, es que también me llevaré alguna sorpresa. Es decir, yo en español digo renovación, pero en italiano diría rinnovamento, con otro sufijo. Yo diría enseñanza y en italiano diría enseñamento, con otro sufijo, etcétera, etcétera. Si damos el salto a las germánicas, pues con el inglés o el alemán, porque son las más conocidas, pues en alemán no tiene nada que ver la capacidad de creación de compuestos del alemán con la capacidad de creación de compuestos del español. Y en inglés, para que se entienda muy bien, pues por ejemplo, en español para crear un verbo, yo uso muchas veces la parasíntesis, que no sé si hablaremos de eso a lo largo del programa, pero en el inglés, pues yo simplemente pongo el to y hago de un adjetivo un verbo o de un sustantivo un verbo. Y ya nada de decir, si me voy a lenguas tipológicamente alejadísimas del español, es decir, si voy al turco o al islandés o al, qué sé yo, al vasco, etcétera, etcétera, o al chino, ¿verdad? Pues ahí es que es una catástrofe. De hecho, y eso puede resultar curioso a los oyentes a lo mejor, hay estudios que intentan demostrar, y yo creo que una parte de razón tienen, que los hablantes de esas lenguas tipológicamente muy alejadas del español tienen serias dificultades para desarrollar una conciencia morfológica en español, hasta el punto que algunos hablan, y me parece muy bonita la expresión, de insensibilidad morfológica. Es decir, que los estudiantes chinos o turcos o irlandeses tienen casi insensibilidad, es decir, con muchísimas dificultades captan cuestiones de estructura morfológica que a nosotros o a cualquier hablante de una lengua románica e incluso germánica nos parece casi evidente. De ahí a descender a problemas particulares, pues simplemente para asustaros a vosotros y a los oyentes, pues es que hay muchos tipos de formación de palabras: prefijación, sufijación, composición, parasíntesis, bla, bla, bla. A ello hay que unir muchas cosas. Hay afijos polisémicos, hay afijos sinónimos, hay bloqueos léxicos, hay influencias interidiomáticas, hay cuestiones morfofonológicas, hay restricciones de todo tipo y un largo etcétera. Es decir, así que problemas muchos, pero son solucionables o casi. Bueno, y un fenómeno que me gusta bastante y que además pienso que puede generar problemas a los estudiantes de español es esas palabras que tienen dos derivaciones distintas dependiendo de cuál sea su complemento. Por ejemplo, el verbo romper. Si su complemento es un objeto, decimos la rotura, ¿no? La rotura de la ventana. Pero si su complemento es algo abstracto, tipo una relación, diríamos la ruptura, no la rotura. Entonces, este tipo de fenómeno, que imagino que dará bastantes problemas a los estudiantes extranjeros, ¿nos puedes explicar algo más sobre él? ¿Hay más palabras que lo tengan? Sí, es un fenómeno difícil y curioso, las dos cosas a la vez. El caso concreto que has puesto tú, por ejemplo, de rotura, ruptura, etcétera, al que podríamos unir uno más: rompimiento. Rompimiento es una palabra existente en español, ¿eh? Es palabra posible y existente. Y en todo caso, aunque no fuera existente, las palabras posibles juegan y desempeñan un papel perfecto en L y en no L. Es decir, yo cuando doy clase de Los morfología posibles inexistentes, ¿no? Sí, o sea, posibles inexistentes es una cuestión meramente lexicográfica. Ya veremos más ejemplos a lo largo de la charla si surge alguna cuestión sobre ese tipo, pero estaría también. Es decir, en principio, y volviendo a lo que me preguntabas, es decir, uno podría pensar que las posibles nominalizaciones, es decir, las posibles creaciones de sustantivos a partir de un verbo, si surgen de un mismo verbo, pues en principio uno esperaría, pues serán sinónimos, ¿vale? Si yo tengo un verbo X que es romper y hay otras palabras o los sustantivos relacionados con ese verbo, uno intuitivamente, pero como siempre o casi siempre la intuición falla, diría, pues tengo rotura, tengo ruptura, tengo rompimiento, ¿vale? Se usarán igual, ¿no? Pues no se usan en absoluto igual, ¿eh? Eso lo demuestra no solo lo que tú has dicho, que es la consecuencia del estudio, por ejemplo, de esas palabras, sino decir, te os pongo un par de ejemplos. Si yo digo, por ejemplo, una cañería causó serios problemas en el edificio, pues en ese contexto yo puedo decir la rotura de una cañería.
no puedo decir la ruptura de una cañería. Y no se sabe muy bien si puedo decir el rompimiento de una cañería, ¿vale? Pero es que si cojo otro contexto y digo la rotura del acuerdo, pues no suena bien. Si digo la ruptura del acuerdo, pues sí que suena bien, al contrario que antes. Y si digo el rompimiento del acuerdo, pues esto es lo mismo que antes, ni sí, ni no, ni medio pensionista. Es decir, no se sabe si suena bien, si suena mal, si suena regular, etcétera, etcétera. Entonces ahí son cuestiones que tienen que ver con una selección léxica. ¿Eso es una gran dificultad para los hablantes extranjeros? Pues yo diría que a medio plazo no. No porque no va a ser un error fosilizable, sino va a ser un error que se le quede al alumno extranjero, porque es decir, no va a tener un input y un intake, ¿verdad? Donde a él se le diga a veces el uso inadecuado de ruptura, rotura o rompimiento. Por lo tanto, es menos problema de lo que puede parecer. ¿Que hay más casos? Pues sí, y que este caso demuestra, por ejemplo, como tú has dicho, que hay una tendencia fuerte a que rotura se use con nombres concretos. Sí, si se dice la rotura de un brazo, de un plato, de una farola, de un motor, de un músculo, de un puente, y se dice la ruptura de, pues en principio, cuestiones abstractas, ¿verdad? Una reunión, una relación, una conversación, una charla, una entrevista. Esperemos que no haya ruptura de la entrevista ahora a mitad, ¿verdad? Esperemos, sí. Todo puede ser, pero en fin. Y por lo tanto, ya te digo que es una cuestión más bien léxica que una cuestión que entrañe dificultades para el dominio de la morfología léxica como tal. Ejemplos hay muchos, ¿eh? Si probáis, solo por si quieren los oyentes luego dedicarse masoquistamente al asunto, pues si uno piensa en el verbo recibir, que intente ver con qué va recibo y con qué va recepción. ¿Eh? Es decir, Mira. y con qué va recibimiento, los tres, y os llevaréis una sorpresa, ¿verdad? Porque yo puedo decir el recibo de una carta, la recepción de una carta y no el recibimiento de una carta. Yo puedo decir la recepción del Real Madrid, el recibimiento del Real Madrid, pero no el recibo del Real Madrid. Y no solo eso, sino que si yo, por ejemplo, quiero decir recibir una alegría, no puedo usar ninguno. Ni digo el recibo de una alegría, ni digo la recepción de una alegría, ni digo el recibimiento de una alegría. ¿De acuerdo? Luego tenemos tres variantes y si quiero usar alegría tengo que decir el hecho de recibir una alegría, el recibir una alegría, etcétera. Quiere decir que el español tenga tres variantes ni siquiera te deja tranquilo el cuello para decir me van a cortar la cabeza si las uso mal. No, no, es que a lo mejor en algún caso si no la usas es cuando hay que no cortarte la cabeza. Por eso estas cosas son tan interesantes y me extraña que la gente no se dedique a la morfología como locos desde pequeño. ¿Y hay alguna explicación para esto? Para que no se pueda decir recibo de la alegría, por ejemplo. En principio depende un poco del tipo de sustantivo, de ciertas características también aspectuales del verbo del cual derivan las palabras. Es decir, hay cuestiones léxicas de definición muy, 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 muy fina. Por lo tanto, para la clase de L no valen esas explicaciones, no son operativas. Además, como os he dicho, no es tanto problema porque, es decir, el alumno que a lo mejor diga el primer día difícil, ¿verdad? Pero con un cierto nivel que diga el recibimiento de una alegría, ya verá que no se dice en español el recibimiento de una alegría. O el que diga la recepción de una alegría, ya verá que no se dice. Por lo tanto, es como si, para que veáis que no tiene que ver con la morfología léxica, como si tú le dices a un extranjero, mira, can y perro son sinónimos. Y te dice, muy bien, muy bien. Cuando venía a la universidad he visto a una señora paseando el can. Ya. Y tú te quedas alucinado, pero no hace falta, no es un peligro. Es decir, obviamente no va a recibir en su vida ese input y por lo tanto no va a ser un peligro, caerá solo. Es decir, la manía de corregir continuamente a los extranjeros o la manía de decir eso no se dice en español, además de ser contraproductiva, es falsa, porque insisto, y yo como morfólogo defiende, las palabras posibles están ahí. Y hay que usar palabras posibles. A mí lo que diga el diccionario me da absolutamente igual, pero absolutamente, radicalmente igual. Otra cosa A es que mí, intente formar palabras imposibles. Sí, perdón que me enrollo mucho. no, eso me pasa en clase también, ¿no? Que muchas veces esta palabra existe o cosas así que nos dicen, ¿no? Y es como, pues es que no existe porque no está en el diccionario. Bueno, que no esté en el diccionario es una cosa. Hay muchas razones por las que no está en el diccionario. Entonces, eso no significa que no exista, ¿no? Que eso creo que es algo que a mucha gente pues no lo sabe o le cuesta entenderlo, o no sé.
Sí, no, es que el principio es que lo de existir o no existir es casi aleatorio, ¿eh? Y de hecho, es decir, el que una palabra, si está bien formada conforme a las reglas de Claro, formación del sí. español, es decir, que no esté, me da absolutamente igual. Es decir, además, si un alumno tuyo usa la palabra, la tienes que corregir, pero si lo usa un escritor famoso, tienes que decir, oh, qué bonita palabra ha usado. No sé, la viabilidad de esa palabra es la misma, lo diga un alumno mío de primero, que lo diga Cervantes si estuviera con nosotros, que hace días que no está. ¿Entiendes? Por lo tanto, decir, lo de la aceptabilidad o no aceptabilidad no me preocupa especialmente. Tengo que decir que yo Ujú. para esto solo tengo la mano muy ancha. Es decir, yo, por ejemplo, los colegas de departamento cuando hacen esas encuestas de sintaxis de, oye, ¿tú crees que esto está bien dicho? A mí ya ni me preguntan, ¿eh? Porque para mí está casi todo bien dicho. Casi todo. Los Eso juicios que conste. de gramaticalidad, ¿no? Sí, yo me llamo Serrano Gramatical. Para mí vale casi todo. Bueno, por pasar a otro tema, ya hemos sacado el tema de la parasíntesis, que tienes un libro dedicado a la formación de palabras en español a partir de la parasíntesis, y nos gustaría que nos explicaras un poco qué es esto de las palabras parasintéticas y por qué, bueno, lo consideras un fenómeno interesante, no sé qué tipo de proceso morfológico es, qué problema nos puede dar a la hora de reconocerlo, así brevemente, de una manera así sencillita, sin meternos en mucho jaleo. Vale, yo en 50 o 55 minutos te lo resumo sin problemas. Bueno, no sería hipócrita por mi parte decir, uy, no me esperaba esa pregunta. Pues sí, me la esperaba porque, es decir, a partir del libro que dices, que es el libro de Arcolibros de hace muchísimos años, ¿verdad? Pues yo siempre, muchas veces, cuando he dado conferencias o voy a congresos y conoces a gente que no conoces personalmente, hombre, Serrano el de la parasíntesis, ¿vale? Te queda ahí en la Ya huella de marcado. Serrano. Lo malo es que después del libro, pues yo hice el capítulo de derivación verbal y parasíntesis en la nueva gramática de la lengua española, Bueno, ¿verdad? La sí, gramática también, azul, sí. y eso te marca todavía más. Y si quieres que También. te dé una pseudo primicia, pues supongo que sabréis que ahora la Academia está preparando una segunda edición de la gramática de la Academia, de Ajá. la gramática naranja, Sí. ¿verdad? Que es una edición que no va a ser una reimpresión, sino una edición aumentada y corregida. Ah, qué bien. Y adivina, adivinanza, a quién le ha caído revisar el capítulo de la gramática de derivación verbal y de parasíntesis, pues a Serrano el de la parasíntesis. ¿Cómo no? Luego, No es podía ser de otra evidente que manera. no me voy a poder quitar el muerto de encima. Bueno, muy brevemente, y lo que os he dicho, no sobrepaso los 50 minutos para contarlo. A ver, venga. ¿Qué es la parasíntesis? Pues la parasíntesis es la formación de palabras a través de unir un prefijo y un sufijo de manera conjunta y solidaria a una base. ¿eh? Si yo tengo gordo, pues formo engordar. Y en engordar no es que haya un prefijo y un sufijo, es que hay un prefijo y un sufijo conjunta y simultáneamente. Es decir, como se dice tradicionalmente en los manuales, y con eso se entiende muy bien, yo en español no tengo el verbo gordar ni tengo el sustantivo engordo. ¿ah? Engordo no de engordar, sino de un adjetivo que sea engordo. Por lo tanto, así se forma. ¿Qué forma sobre todo? Pues hombre, el 90% de la parasíntesis es verbal. Y hay muchos esquemas. De triste, entristecer. De gordo, engordar. Y hay multitud de esquemas. De claro, aclarar. Hay más o menos unos 20 o 25 esquemas, algunos ya absolutamente muertos, para formar ese tipo de formaciones. Por otro lado, es decir, ¿forma otro tipo de palabras? Pues ahí hay polémica, en mi opinión sí. Es decir, por ejemplo, forma adjetivos. Es decir, para mí, desalmado es un parasintético. No existe desalma ni existe almado. Para mí hay muchísimas formaciones parasintéticas, donde todos más o menos estamos de acuerdo en que hay verbos parasintéticos. En que haya adjetivos parasintéticos, pues yo por llevar el invitado a mi casa, ¿verdad? En este refrán que me acabo de inventar, esto de llevar el invitado a mi casa, ¿verdad? Me gusta, lo usaré. ¿Es aceptable el refrán? Yo Os he creo que pillado, sí. ¿eh? Sí. Sí, se entiende, pues ¿no? si se entiende, ¿Por qué si se no? entiende lo uso. Claro. Entonces digo que hay, es decir, en lo de los verbos estamos todos más o menos de acuerdo. En los adjetivos, pues para mí hay muchos más. Es decir, por ejemplo, para mí un adjetivo como submarino, que en principio uno lo ve y diría de mar marino y de marino submarino. Es decir, de mar marino, sufijación, y de marino submarino, prefijación. Pues para mí es un parasintético. Porque submarino no significa lo que está por debajo de lo marino,
significa lo que está por debajo del A mar. mí, Luego la estructura es unir sub e hino a la a mí vez. me Sí, enseñaron que eso dime, se perdón. llamaba paradoja de Claro. encorchetamiento. Sí, 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 eso está en la gramática de la ujú. amarilla esta, está como Sí, se llama paradoja de paradoja de encorsetamiento, encorchetamiento. paradoja de segmentación, como lo queráis llamar, es decir, cuando el sentido, Hmm. el significado va por una parte y la forma por otra. El problema es que, no el problema, sino en mi concepción de la parasíntesis, hay que actuar tanto en la cara formal como en la cara semántica. Ujú, Y por lo tanto a mí la paradoja de encorsetamiento no me vale, ya. porque, es decir, segmentar una palabra no es cortar trozos como si te dan un chorizo. Claro, si te dan submarino y te dicen, aplique usted al chorizo en la táctica de corte que desee, pues la táctica de corte es sub, corto, mar, corto, hino, corto, pero que yo corte el chorizo no quiere decir que el chorizo esté pensado para ser cortado así. ¿eh? Soy yo, en mi opinión, el que fuerza los hechos. Ahí sí que hay algunas discrepancias entre los morfólogos. Lo que no cabe duda, hay morfólogos que incluso no aceptan que exista la parasíntesis, ¿vale? Eh, ¿Y cómo porque lo dicen que justifican? pues por ejemplo, algunos morfólogos dicen que bueno, el propio Bosque, por ejemplo, defendió que no son dos afijos, sino un solo afijo discontinuo. Es Ah, decir, que en gordo engordar, Un sí, circunfijo. circunfijo. El problema es que a mí no me convence mucho porque en español yo no veo que exista el circunfijo. El circunfijo en alguna lengua existe. En alemán, por ejemplo, para formar los participios, pues hay un circunfijo fijo que es GT, es decir, eh, ahora se me ocurrirá alguno, trennen, que es separar, pues separado se lo dice getrennt, es decir, con una G al principio, y eso sí que es un circunfijo puro y duro. Yo no veo que haya circunfijo, porque el circunfijo, que mal hablo, tendría que actuar siempre, y no es así. Fijaos, por ejemplo, que yo puedo tener un verbo que sea parasintético o que no lo sea. ¿eh? Por lo tanto, decir que yo puedo decir en español, y si no lo creéis, miramos el diccionario, a partir de baldosa, yo puedo decir baldosar, y está bien, y embaldosar, y está bien. Entonces, si está bien baldosar y embaldosar, cómo defender que ar es un interfijo, es decir, un afijo. ¿Qué pasa? Luego lo parto por la mitad del afijo y me queda solo ar y puedo decir también baldosar. Es decir, a mí el concepto de interfijo, de circunfijo, perdón, no me cuadra, pero digo que ahí estamos muchos morfólogos en el mundo mundial, ¿verdad? Y cada uno pues defiende su terreno y de algo hay que discutir para tomar cervezas en los congresos. No sería siempre muy aburrido. Es decir, ¿existen en otras lenguas? Sí, pero es un concepto fundamentalmente aplicado a las lenguas románicas. En francés, de hecho, se generó a partir del estudio del francés. En italiano hay, en portugués hay, en inglés, pues rarísimamente, porque claro, el inglés ya no necesita un sufijo para crear un verbo, normalmente, con lo cual es un concepto muy de lengua románica y ahí los romanistas, pues a veces estamos de acuerdo y a veces estamos menos de acuerdo. Pero yo os juro por mi conciencia y honor que existe. Es como las brujas, a ver las ailas, pues en contra de los expertos, yo os digo que la parasíntesis, aila. Ayla, a ver la Ayla. Pues, vale, a ver, bueno, la morfología sirve para crear palabras nuevas, ¿no? Es algo que ya hemos repetido varias veces. Entonces, cuando creamos una palabra nueva para nombrar un concepto y no teníamos ninguna palabra que sirviera para nombrarlo, pues fenomenal, ¿no? Pero ¿qué pasa? A mí me parece muy interesante. ¿Qué pasa cuando creamos una palabra nueva para nombrar un concepto para el que ya teníamos otra palabra? Por ejemplo, se me ocurre ahora un fenómeno que está bastante de moda y que de hecho yo lo utilizo bastante. En vez de decir el trabajo, decir la trabajación, que lo hacemos así un poco por hacer la broma, ¿no? Y también es por seguir un meme, pero al final estamos creando una palabra nueva mediante un recurso morfológico, pero para sustituir a otra que ya existía, ya teníamos la palabra trabajo, ¿no? O suicidación en vez de suicidio, que también se usa bastante en Twitter, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la morfología, ¿qué nos puede decir esto? Pues nos puede decir muchas cosas. Y otra vez me repito, me alegro mucho de que me haga la pregunta, ¿verdad? Nos puede decir muchas cosas y es que además ha sido interesante tu intervención. La próxima vez te entrevistaré yo a ti, que dices cosas más interesantes que ¡Qué yo. tontería! Pero son cosas muy diversas también. Es decir, que la lengua es creativa sin duda y que el ámbito de mayor creatividad de la lengua es la morfología léxica, no me cabe ninguna duda tampoco. Es decir, ahí ni siquiera tengo que discutir con los colegas, ahí estamos más o menos
de acuerdo. Es decir, hay muchas cuestiones dentro de la pregunta que tú has planteado. Es decir, no es lo mismo crear neologismos, por lo que tú decías al principio, que es lo que se llama necesidad designativa, Ujú. es decir, como lo típico que nos han contado a todos en clase de Cristóbal Colón llegó a América y entonces vio un pájaro que volaba. ¿Y cómo lo llamo? Pájaro mosca. Oh, he creado el compuesto pájaro mosca. Vale, pero nosotros no vamos todos los días por ahí paseando al supermercado y decimos, uy, voy a comprar esta fruta, no tiene nombre, le voy a dar la fruta de fruticolori o cualquier tontería que se te ocurra, ¿verdad? Esa necesidad designativa ocurre pocas veces y cuando ocurre, pues no hay un problema, ¿eh? Y si no, hay empresas que se dedican a eso, a crear nombres de marca también. Ujú. El naming es muy, muy operativo. Otra cosa es crear sinónimos de palabras ya existentes. Eso es algo diferente. Otra cosa de la que has hablado también es crear formaciones de carácter lúdico, humorístico, etcétera, etcétera. Y otra cosa es crear palabras que sean difícilmente aceptables en español. Es decir, esa frontera entre la inexistencia, la aceptabilidad y la no aceptabilidad es también importante. Es decir, eh, por ejemplo, qué sé yo, si dices, bueno, voy a crear palabras por decir algún sufijo que sea potente en español, con ción o con miento, con ansia, es decir, para crear formaciones de verbales a partir de verbos, ¿verdad? Ujú. Pues hombre, uno puede decir, voy a coger cualquier verbo y se las aplico. Te pongo un ejemplo, fíjate tú, si yo cojo morir, pues no me suena bien ni morición ni morimiento. Si cojo parecer, no me suena bien ni parecencia ni parecimiento. Si yo cojo enfermar, no me suena bien ni enfermación ni enfermamiento. Si yo cojo llover, no me suena bien tampoco llovición. Es decir, hay muchas bases a partir de las que no me suena bien. Ese no me suena bien, es que no me suena bien por cuestiones fónicas o... No, no, es que no me suena bien porque para poder crear un sustantivo deben tener ciertas características los verbos de base. Es decir, un sustantivo de acción y efecto eh, tiene que venir a la fuerza de un verbo que signifique acción. Y hay muchos verbos que no significan acción. Y todos los ejemplos que os he dicho ahora de enfermar o morir o parecer o llover no significan acciones. Por lo tanto, no es que el idioma sea ahí arbitrario. No, no, hay unas normas. Ujú. El idioma no crea esos derivados en ción o en miento porque son derivados resultativos de una acción o que marcan una acción. Y obviamente, si no sería una locura, lo que no va a hacer es crear un sustantivo de acción a partir de un verbo que no es de acción, no tiene ninguna operatividad. Otra cosa es la que has dicho de crear palabras que ya pueden tener sinónimos. El fenómeno que tú has dicho era muy, muy bonito, era más bien humorístico, pero hay fenómenos muy serios en los que eso se ve. Es decir, por ejemplo, ahora está muy de moda, ahora, cuando digo ahora, ya hace bastantes años, pues en español hay muchas parejas del tipo comisión, comisionar, expansión, expansionar, influencia, influenciar, posición, posicionar, Ujú. ese tipo de cuestiones, ¿vale? Bueno, pero recuerdo que muchos de esos verbos que he dicho son absolutamente innecesarios Mm. en español. Es decir, ¿por qué decimos aperturar si ya tenemos Ya. abrir? Es decir, de abrir viene apertura y luego vamos, viene, se relaciona con apertura y luego, como tengo apertura y me gustan mucho las palabras largas, ¿verdad? Esa es la causa, pues digo aperturar. De obstruir viene obstruccionar, muy bien, pero si es que ya tenía obstrucción, que me da obstruccionar, pero ¿para qué uso obstruccionar si ya tenía obstruir? Significan exactamente lo mismo. Tengo recibir, ¿verdad? Y de recibir tengo recepción. Y de recepción, ¿qué pasa? Que me invento recepcionar. Es decir, todas esas palabras, aperturar, obstruccionar, recepcionar, que están muy de moda, si miráis cualquier manual de estilo de los periódicos, por ejemplo, se le dice, oh, pecado, pecado, será pecado, pero a la gente nos gusta pecar como locos, ¿verdad? Y a mí el primero. Es decir, es una creación absolutamente irrefrenable. Y para lo humorístico, si me alargo mucho me cortáis sin problemas, pero como has dicho tú también ejemplos humorísticos, ahí, aquí tengo que decir que me he hecho una chuletita, porque suponía que algo de humor saldría. ¿eh? Yo cuando hablo del humorismo en el lenguaje o de la creatividad en el lenguaje, uso muchas veces dos viñetas de Forges, que a lo mejor conocéis, ¿verdad? No se puede ver en la radio la viñeta, pero en fin, os la explico. Y los alumnos, por ejemplo, doy morfología en primero en la uni y al principio están un poco moscas, si esto será fácil, si esto será difícil,
luego me ven la cara con barba serio y gordo y dicen, "Pf, además de difícil, el profesor era inaguantable", en lo cual obviamente también se equivocan, Sí. etcétera, etcétera, ¿verdad? Y llevo unas viñetas de Forges que ya relajan mucho. Yo creo que opté por llevarles un bocadillo de tortilla el primer día o la viñeta de Forges y me quedo con la viñeta de Forges que da más ambiente. Sí. Bueno, hay una viñeta de Forges que era dura pues, en su época, hace ya muchos años, porque era a partir de uno de los múltiples asesinatos que hubo de ETA. Y bueno, en la viñeta, ya que no la podemos ver, la describo brevemente. Aparece un personaje pintando en una pared y las palabras que pinta en la pared son las siguientes. No las voy a comentar, pero si os sirve de llamada de atención, yo dedico una hora a comentar esta viñeta en clase. Las palabras son textualmente, y ahora voy a la chuleta: criminazis, fasciesinos, humanicidas, familirrompen, siembrapenas, sangrómanos y doloradictos. Todas esas palabras, ninguna está en el diccionario. Todas son más o menos regulares. Bueno, alguna es imposible, como la de familirrompen. No voy a explicar ahora por qué, porque sería muy largo, pero esa es la palabra imposible en español. No, ese procedimiento no opera, se la ha inventado Borges. Forges, perdón, no Borges. Y el otro personaje, cuando ve que está escribiendo eso, le dice, no lograrán que nos quedemos sin palabras. Y el primer personaje, el que está pintando, dice, y me identifico mucho, si es preciso, nos las inventaremos. ¿De acuerdo? Es decir, Forges se ha inventado eso. Pero no solo se puede jugar con las palabras creando, sino también descreando. Es decir, otra viñeta de Borges, a la que me he vuelto a decir Borges, qué horror. Otra viñeta es como si confundiera a Ronaldo con Messi o algo así, ¿verdad? Digo que otra viñeta de Borges es una muy, muy fina, y esa sí que hay que verla. Hay dos personajes, ¿verdad? Y uno le dice a otro, dicen que somos la generación de jóvenes mejor preparados. Preparados, una palabra normal, Sí. ¿verdad? O sea, muy bien formados, etcétera. El otro personaje le responde, y en la viñeta se ve, exacto, preparados. Ah, Lo separa. Y le dice el otro, exageras y ya verás cómo cambia el ciclo económico. Es decir, ese juego entre preparados de preparación y Me preparados de encanta. previo a la qué bueno. preparación es un juego también de lo que se llama falsa segmentación, que es una cosa divertidísima Yo lo pongo mucho morfología. en clase y los Divertidísima alumnos yo creo que me odian un poco porque pues, utilizo ese tipo de juegos de palabras y a veces no. Seguro que les O encanta. sea, no sé, habría que preguntarles a ellos. O sea, hombre, tú les preguntas y pones mi cara de serio y te van a... Sí, nos encanta, Nerea, sí, de verdad. Nos parece genial, no hemos hecho nada mejor en nuestra vida, Sí. es algo absoluto. Y si no, ya vais al juego puro y duro. Por cierto, ya que hablamos de juego, por si no lo conocen los oyentes, no sé si conocéis a un autor italiano que se llama Gianni Rodari. Tiene muchos cuentos muy breves, muy bonitos, y tiene una cosa que todo lingüista debería leer, que es un librito que se llama... ahora no me va a salir el nombre. Sí, La gramática de la fantasía. Está en italiano, pero hay muchísimas traducciones. Y ahí hay varios capítulos. Por ejemplo, un capítulo se llama El país con el des delante. Y es todo el capítulo creando palabras con des. Y en ese capítulo y en otros capítulos de la gramática de la fantasía hay palabras como descañón, que sirve para deshacer la guerra, o un desperchero, que es de donde descuelgas la ropa pero no la cuelgas, o un antiparaguas, que dice muy humorísticamente él en su cuento, aún no sé para qué sirve, pero la palabra ya la tengo, antiparaguas, ¿vale? O una máquina desfotográfica que hace caricaturas en vez de fotografías, o un insombrero para cuando no da el sol, o una intormenta, cuando prevés que va a haber tormentas en las tardes de verano, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, para ayudar a Nerea con sus alumnos y para que la destrocen del todo, puedes jugar con los alumnos con, eso ya es el límite del juego, ¿verdad? Se nos sale casi la morfología con las falsas segmentaciones esas de ¿qué es lo contrario del trofeo? Pues el pero guapo. ¿Qué es Ay, lo me contrario? encanta. ¿Qué es lo contrario del escarabajo? Pues el Sí. escararriba, etcétera, Me etcétera, encanta. ¿vale? Yo creo que si lo pruebas, Sí, les sí, gustará. no, sí, de Sigue. ser, o sea, Seguro que les pongo sí. eso y se ríen y luego, claro, pero luego toca explicarlo morfológicamente, ¿no? Que eso es lo que Ah, ya igual les bueno, cuesta un poco más. también puedes hacer las dos cosas, hacer eso y llevar el pincho de tortilla que te he dicho antes. Lo voy a probar, para el curso que viene lo probaré. Entortíllalos. Acabo de Muy formar un parasintético.
entortíllalos. Vale, relacionado ahora ya, por avanzar un poquito, con la creación de palabras, acabas de crear entortíllalos a partir de un procedimiento parasintético. Yo antes he puesto los ejemplos de trabajación, suicidación, que todos tienen el sufijo ción. Entonces mi pregunta es, ¿hay algunos procedimientos preferidos por los hablantes a la hora de crear palabras nuevas? O sea, ¿por qué, por ejemplo, decimos trabajación y no trabajamiento? ¿Por qué tendremos a preferir ese sufijo para crear palabras nuevas? Esa es una gran pregunta. O sea, aspiras a una victoria. Gracias, Ya gracias. estás en el grupo de las buenas. Ahí el problema es un problema. Es decir, de hecho, hay algunos libros que tratan solo de lo que se llama técnicamente competencia sufijal en español. Hay un libro bueno, voy a dar referencias bibliográficas porque estamos en un programa divulgativo, pero hay libros que tratan de eso, de intentar desentrañar por qué se seleccionan unos sufijos y otros. No solo eso, porque además el problema es que aquí en el español europeo seleccionamos unos y en el español americano seleccionan otros, por lo cual la cosa se complica mucho, mucho más. Pero bueno, para que no veas que me quiero escaquear de la pregunta, me has preguntado exactamente lo de ción y miento. Y ahí uno puede decir, pues esto va un poco a voleo. No, no va a voleo. Hay un cierto grado de libertad, es verdad. Es decir, hay un cierto, pues el español ha creado uno o lo ha tomado del latín y está uno y no se coge el otro, aunque se podría coger, etcétera. Pero hay ciertas regularidades y esto es importante que se vea también, ya que estamos entre profes en clase, porque si no los alumnos se piensan que la morfología léxica es un caos existencial. Es lo más parecido a la creación del universo o al principio. Es decir, y en el principio fue el caos, amén, ¿vale? Y no es un caos. Por ejemplo, lo de ción y miento, ¿qué dices? Es decir, os pongo un par de ejemplos. Es decir, si yo digo realizar, ¿qué sustantivo formo? Realización, ¿vale? Si digo modernizar, ¿qué sustantivo formo? Modernización. Si digo santificar, santificación. Si digo identificar, identificación. Uy, qué casualidad, no es casualidad, es que los verbos enizar y enificar suelen seleccionar ción y no miento. Luego hay una regularidad. Me podéis decir, bueno, pero es que lo has cogido por los pelos. No, no. Es difícil que yo coja por los pelos algo porque soy calvo. Por lo cual es difícil que yo coja algo por los pelos. Pero incluso intentando coger por los pelos, pongo el ejemplo contrario. De padecer, padecimiento. De florecer, florecimiento. ¿Ok? Bueno, esto me hace sospechar. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de verbos en hacer eligen miento. ¿Por qué? Por cuestiones morfofonológicas. Es decir, decir algo así como padecición sonaría mal o florecición sonaría mal. Pero como veis, entre las cuestiones morfonológicas, las derivaciones verbales, etcétera, y es mucho más estacionar o cuestionar, pues cuestionamiento y estacionamiento. ¿Por qué? Porque acaban también en ionar. Los verbos que acaban en ionar se forman así. O por volver, y no os doy más la vara con esa pregunta, a los verbos parasintéticos, del Serrano, el de la parasíntesis. Fijaos qué curioso que si cogéis un verbo parasintético, las posibilidades de que se cree el sufijo en miento y no en ción son muy elevadas. Amotinar, amotinamiento. Amontonar, amontonamiento. Encajonar, encajonamiento. Encarcelar, encarcelamiento. Empobrecer, empobrecimiento. Enriquecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que los verbos parasintéticos tienden a creerse. Claro, si ahora estáis pensando, porque os veo muy pensativas, aunque los oyentes nos ven, yo sí que os veo, a ver cómo fastidiamos a Serrano y cogemos un contraejemplo. Claro que hay contraejemplos, hay decenas de contraejemplos. Pero claro, una cosa es decir que es el caos, y es decir, una cosa es decir que tengo una piscina hinchable y tiene 1000 agujeros, y otra cosa es decir que tengo una piscina hinchable y de vez en cuando se le hace un agujerito. Pues los agujeritos siempre son explicables o reparables, pero no podemos partir del hecho de me voy a dar un baño en la piscina hinchable con 10.000 agujeritos. Y aquí en esto de seleccionar, pues si me alargo mucho me lo decís, pero se llegan a cosas muy curiosas. Es decir, por ejemplo, fijaos que en muchas épocas del español el verbo para húmedo era enhumedecer, que aún se usa en alguna zona. Yo estoy seguro que vosotras como yo, si no es por llevarme la contraria, que es lo que hacen los alumnos en clase, ¿verdad? Me diríais que no usáis enhumedecer, sino sí. humedecer, ¿vale? Luego, ¿los dos son existentes y posibles? Sí, de hecho, durante muchas épocas del español dominaba enhumedecer. Ahora,
La pregunta que me haría aquí Macarena, siguiendo la línea que ha dicho antes. Bueno, Serrano de la parasíntesis, ¿y por qué resulta que humedecer ha vencido a enhumedecer? Pues porque, oh maravilla, illa, resulta que si yo tengo una base de 3 sílabas, seguramente no va a coger casi nunca el esquema en ecer, porque se le hace muy largo. Y si yo tengo una base de 2 sílabas, va a coger el esquema en ecer. ¿No os lo creéis? Pues es verdad verdadera. ¿Eh? Es decir, fijaos, de lánguido, languidecer. De oscuro, oscurecer. De pálido, palidecer. De robusto, robustecer. Todas de 3 sílabas. Y ahora, pin, cambiemos con la varita mágica. De bello, embellecer. De bruto, embrutecer. De duro, endurecer. De rico, enriquecer. De rojo, rojecer. No sigo porque podría decir por lo menos 147.224. ¿De acuerdo? Es decir, hay ciertas cosas difíciles, hay que saberlas. Es decir, como si me preguntas cosas de sintaxis, que no es lo mío, no te las sabría contestar. Pero en morfología hay mucha mayor regularidad y mucha mayor explicación, sin necesidad de ir incluso a la sincronía del español, a la diacronía del español, perdón, que explica muchas cosas, pero se puede hacer morfología sincrónica y no quedarse tampoco en el aire sin saber volar. Oye, me está encantando todos los ejemplos que estás poniendo. Estoy aquí. Me encantaría asistir a alguna de tus clases, de verdad. A mí también. Bueno, seguimos, Nerea. Otro tema del que queríamos hablar y que más o menos ha salido por ahí, pero sin nombrarlo, es la cuestión de que en los procesos de formación de palabras nos encontramos muchas veces con ciertas restricciones que pueden impedir determinados procesos derivativos, ¿no? ¿Son importantes estas restricciones? ¿Qué tipo de restricciones nos podemos encontrar? Ya hemos hablado un poquito, has comentado alguna restricción semántica, es decir, de significado por ahí, pero nos gustaría incidir un poquito más en esta cuestión. Bueno, yo diría que es una cuestión no solo interesante, sino que es capital. Sí, es muy... A mí me interesa muchísimo y además creo que es en lo que hay que poner el diente. Bueno, muchas cosas, no sé si se dice la expresión poner el diente, pero me acabo de inventar otro refrán, ¿vale? Me iré apuntando las expresiones propias. Hay que poner el diente también en estas cuestiones de la restricción. ¿Por qué? Porque claro, uno en principio tiene la sensación, y esa reacción lo he visto yo a los alumnos en primero, por ejemplo, de que cuando tú hablas de formación de palabras, como además Serrano, el de la parasíntesis, me ha dicho que muchas cosas son muy productivas y que puedo crear incluso palabras posibles aunque no existan, la intuición que uno tiene es, yo poder crear todo lo que me dé la gana, ¿vale? Y no es ni muchísimo menos así. Claro, el tipo de restricción no es fácil de explicar si no lo conoces muy bien, pero existen restricciones. Es decir, ahora mismo, hace un rato acabo de hablar de una. Es decir, ¿por qué selecciona enecer y oecer? Pues depende del número de sílabas de la base. Eso es hasta cierto punto una restricción. O he hablado, como tú has dicho, de alguna restricción semántica antes también. Es decir, los verbos que no indicaban acción no crean sustantivos de acción, porque si el verbo no significa acción, semánticamente es imposible, ¿de acuerdo? Básicamente hay dos tipos de restricciones, simplemente lo digo y no voy a hacer aquí la distinción para no irme por las nubes, ¿verdad? Hay unas restricciones que son sistemáticas, es decir, que el sistema del español así impide crear ciertas estructuras de palabras, y otras que son simplemente normativas. Es decir, el sistema del español admite ciertas estructuras morfológicas, pero la norma, por lo que sea, con la aleatoriedad típica de la norma, ha cogido la margarita, ha dicho, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta no, esta sí, bravo, me quiere, o bravo, no me quiere, ¿de acuerdo? Y eso es una cuestión, esa sí que es menos dominable. Pero ya digo que hemos visto la charla algunas semánticas, algunas de otro tipo, las hay muy claras, pongo un par de ejemplos para no alargarme. Es decir, por ejemplo, una restricción fónica. Pongo una muy facilita que se entienda muy bien, es decir, yo tengo un prefijo negativo in, ¿vale? Pero yo sé que tengo 3 alomorfos de ese prefijo. Tengo im, tengo in y tengo i. Y ya yo, por más que quiera, no puedo decir, voy a crear la palabra inreal. No. O por más que quiera, voy a crear la palabra imposible. Imposible, nunca mejor dicho.
Es decir, hay una restricción fónica que te dice, mire usted, si la palabra siguiente empieza por P o por B, hay que poner la M, ¿verdad? Por cuestión de acercamiento de articulación, etcétera, etcétera. Y tú lo único que puedes decir es imborrable o imperdonable, y no podrás usar otro alomorfo, ni I ni IN. Lo mismo, si empieza por L o por R, pues tendrás que usar la I. Tú no puedes decir que lo que dice David es irreal y a veces ilegal. Imposible. Tendrás que decir irreal e ilegal. Eso es una restricción sistemática, pura y dura, fónica. Y eso no hay quien se lo salte. Si te lo saltas, estás incumpliendo el sistema del español. O si queréis una norma muy estricta del español, por eso no quería entrar en la distinción entre sistema y norma, porque siempre hay conceptos diferentes de sistema y norma. En todo caso, claro, igual que antes decía, yo no corregiría a un alumno que inventa palabras si son posibles, esto sí que es corregible, porque aquí está intentando forzar una restricción que actúa en español en los procesos de formación. Hay otras restricciones que son morfológicas, puras y duras. Por ejemplo, claro, yo puedo decir, ción es muy productivo en español, ¿vale? El sufijo que hemos visto antes con la pregunta de Macarena. Presentación, admiración, implicación. Pero si yo intento decir sillación o negrición o aurición, lo que me sale no es aceptable, es inexistente y no aceptable. Eso es una restricción morfológica. Es decir, determinados sufijos se añaden a determinadas bases categoriales. Ción se añade a verbos, pero no se añade a sustantivos. Por eso no puedo decir de silla, sillación. No se añade a adjetivos. Por eso no puedo decir de negro, negrición. No se añade a adverbios. Por eso no puedo decir de ahora, ahorición. Esa es, cuento esa porque es la más fácil de ver. Hay otras muy complicadas. Es decir, la inmensa mayoría de sufijos seleccionan categorialmente sobre qué bases se aplican. Por lo tanto, cuando alguien dice, este sufijo es muy productivo en español, ojo, será muy productivo con determinadas bases, pero con otras no solo no será productivo, sino que será imposible de crear. Es decir, y no solo vale la formación de derivados de verbos, es decir, fijaos que yo puedo decir, pues por un ejemplo muy diferente, que sé yo, aguileño e isleño, ¿vale? Pero no puedo decir rojeño, ni penseño, ni gordeño. ¿Por qué? Hombre, pues porque aguileño y isleño son sufijos que se aplican a bases sustantivas, águila, isla, para dar adjetivos. Ah, no, es que yo quiero aplicarlo a un adjetivo. Rojo, rojeño. Pues muy bien, usted querrá aplicarlo, pero yo quiero tener $1.000.000 y tampoco lo tengo, ¿vale? Ah, gordo, gordeño. Pues muy bien, usted querrá poner gordeño, pero yo sigo sin tener $1.000.000, ¿de acuerdo? Esas restricciones son puramente morfológicas y son muy interesantes. Hay otras también, como habéis dicho, semánticas, hay algunas pragmáticas muy difíciles de delimitar, eso sí, y las restricciones para mí es uno de los aspectos más interesantes y más curiosos de la formación de palabras en español. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando porque llevamos muchísimo tiempo, tendrás cosas que hacer. Así que, bueno, antes de cerrar, simplemente preguntarte si hay alguna cosa interesante que no te hayamos preguntado y que tú creas que debemos comentar, algo que nos hayamos dejado en el tintero. Sí, me han dicho que en el podcast vuestro podéis hacer series también, es decir, Serrano de la Parasíntesis 1, claro Serrano sí. de la Parasíntesis 2, Serrano de la Parasíntesis 3, vale. No, sí, habría muchas cosas que quiero comentar, pero por acabar con algo majete y de lo que no hemos hablado, por ejemplo, hay una cosa en morfología, yo esto lo cuento porque le gusta mucho a la gente, seguramente conoceréis, una cosa que se llama falsa segmentación. Acordaos los ejemplos que hemos dado antes de trofeo, otro guapo, escara abajo, escara arriba. Y os habéis reído, aunque no tiene mucha gracia, pero por hacerme por no hacerme de menos lo habéis reído, sí ¿vale? Me hace gracia, Te lo agradezco, te mandaré $1.000.000. Gracias. Pero ahí lo interesante es que ahí podéis decir, vale, esto es juego, pero lo que a lo mejor no sabe la gente, que algunas formaciones que operan en español han venido de falsas segmentaciones. Os pongo 3 ejemplos. Monokini, ¿vale? O toda la serie de Trikini, Burkini, etcétera, etcétera. Eso viene de bikini, pero es que en bikini bi no significaba dos, era una isla del Pacífico, ¿vale? Entonces la gente dice bikini, bi significará dos, por lo tanto, si llevo solo una pieza será monokini, si llevo no sé qué será trikini, si es tipo burka será burkini, etcétera, etcétera. Eso que está operativo en español viene de una falsa segmentación. Y me puede decir, bueno, pero eso no ocurre casi nunca. Vale, no ocurre todos los jueves a las 6 de la tarde, pero cada par de años sí. Es decir, billón o trillón, le ocurre lo mismo, vienen de millón. Pero millón mi no significa nada.
Lo que pasa es que la gente dice, millón, pues si son 2, pues billón. Es una falsa segmentación y hoy en día todos adoptamos millón, billón, trillón, etcétera. Y un último ejemplo, nunca mejor dicho lo del tercer ejemplo, trillizo, sextillizo, etcétera, viene de mellizo. En mellizo menos significa nada. Pero sin embargo la gente dice, mellizo. Como yo sé extralingüísticamente que son 2, digo, uy, si vienen 3, ¿qué hago? Quito el me que algo significará y dejo el yizo, trillizo, cuatrillizo, quintillizo, etcétera, etcétera. Es decir, esos fenómenos existen en la lengua. Y fenómenos que pueden parecer tontos, pues no sé si serán tontos, pero son operativos en la lengua. Además de que algunos de esos juegos pasan a la literatura. Me has dicho que estamos fuera de tiempo, luego ya me matáis lo que tengáis que matar, pero porque estoy seguro que les gustará a los oyentes y a vosotros si no lo conocéis. Esto puede saltar a la literatura también, y aquí sí que llevo chuleta, lo tengo que reconocer. Los profes chuletas como yo llevamos chuleta para las últimas preguntas, y aquí lo he cogido. Hay un Mario Benedetti, que es uno de los mejores escritores hispanoamericanos, al menos en mi opinión, tiene un relato breve que se llama Todo lo contrario, no sé si lo conocéis. Si no lo conocéis y dais alguna clase que tenga que ver con morfología, estoy seguro de que lo vais a usar en clase, ¿vale? Luego, cuando acabemos la entrevista, os doy mi número de IBAN para el ingreso bancario. Lo comparto siempre con los descendientes de Benedetti, ¿vale? Hay un cuentecito muy breve, 15 segundos, que se llama Todo lo contrario. Si me permitís, me lo permitís. Por supuesto que sí, por supuesto. Vale, os lo leo rápidamente, es una conversación. Dice ahí, hablan dos personajes, dice, veamos, dijo el profesor, ¿alguno de ustedes sabe qué es lo contrario de in? Out, respondió prestamente un alumno. No es obligatorio pensar en inglés. En español, lo contrario de in, como prefijo privativo, claro, suele ser la misma palabra, pero sin esa sílaba. El alumno responde, sí, ya sé, insensato y sensato, indócil y dócil, ¿no? Parcialmente correcto. No olvide, muchacho, que lo contrario del invierno no es el vierno, sino el verano. No se burle, profe. Vamos a ver, cuidado con esto que hay que estar atentos, ¿eh? Esto no está en el cuento, es una aparte mío. Vamos a ver. ¿Sería capaz de formar una frase más o menos coherente con palabras que, si son despojadas del prefijo in, no confirman la ortodoxia gramatical? Probaré, profesor. Aquel dividuo memorizó sus cognitas, se sintió dulgente pero dómito, hizo ventario de las famias con que tanto lo habían cordiado, y aunque se resignó a mantenerse cólume, así todas las noches padecía de somnio, ya que le preocupaban la flación y su cremento. El profe, como siempre más listo que ninguno, esto también es aparte mío, respondió. Sulso pero pecable, admitió sin euforia el profesor. Yo espero por mi parte que la charla no haya quedado sulsa pero pecable, sino más o menos. Bueno, me ha encantado, de verdad. Yo me pasaría toda la mañana escuchándote. Pero... Exagerada. Quiere la matrícula de honor, ¿eh? Sí. No es por peloteo, de verdad que no. Pero ha sido súper interesante, ha sido muy interesante. De verdad. Y además gracias. El broche con Benedetti ha sido genial. Así que te agradecemos. Si lo buscáis en Google, está incluso grabado por el propio Benedetti en un podcast también. Por ahí. Pues vamos. Es muy bonito. Vamos a usar seguro. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Ha sido un placer. De nada. Bueno, esperamos que os haya gustado, que lo hayáis escuchado entero, que sabemos que es un poquito más largo de lo habitual, pero creemos que merece la pena. Y dejaremos las referencias de todo lo que hemos comentado en nuestro blog, como siempre, lenguapodcast.wixsite.com/blog. No os olvidéis de seguirnos en redes, tanto en Twitter como Instagram, @lenguapodcast, y comentarnos cualquier cosa. Decidnos qué os ha parecido, compartirlo, etcétera, etcétera. Nada más, hasta luego. Hasta luego.